Bien, buen día con todos chicos nuevamente. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy de Historia Universal, ¿ya? Les voy a compartir la ficha y comenzamos. Ujú. Ya, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la clase, ¿ya? El tema del día de hoy va a ser sobre conceptos y características de las monarquías absolutistas. Ya, muy bien. Eh, Hasta hace unas semanas estuvimos viendo cómo, ya, estuvimos viendo hasta hace unas semanas cómo la iglesia tenía su crisis, ¿no? Y hubo, pues, ¿no? Un intento de reforma, ¿no? La reforma protestante, pues, ¿no? La reforma protestante y unido a eso, la contrarreforma, que fue la respuesta de la iglesia ante esta crítica que recibía de parte de los protestantes, ¿ya? Entonces, en este contexto, ¿ya? Es en este contexto mundial en el que las monarquías, ¿ya? Cuando hablamos de monarquía nos referimos, bueno, a un gobierno en el cual el poder se centra en una sola persona, ¿no? Eh, que en este caso vendría a ser el rey, ¿no? Y bueno, estas monarquías van a sufrir algunos cambios, ¿ya? Pero todavía van a seguir teniendo mucho poder, ¿ya? Y cuando hablamos de monarquías absolutistas, de lo que estamos hablando es de monarquías que van a tener un control y un poder absoluto, ¿ya? ¿Por qué se le llaman monarquías absolutistas? Porque van a controlarlo todo, van a tener un control absoluto del poder, ¿ya? Muy bien, vamos a comenzar. Dice, antecedente, surgimiento del Estado moderno. Ya, para este entonces, ¿ya? Digamos que el Estado como concepto, ¿ya? El Estado como concepto es algo que recién está surgiendo, ¿ya? Todavía no hay una idea de Estado, una idea de nación, al menos para este entonces, ¿ya? Continuamos, dice, el Estado moderno tiene sus orígenes en Italia de los siglos XVI, perdón, XIV y XV. Vamos a subrayar esto, ¿ya? El Estado moderno tiene sus orígenes en Italia en los siglos XIV y XV, ¿ya? Cuando los reyes aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar su poder. Ajá. Entonces, tengan en cuenta que el feudalismo es aquel sistema, ¿ya? Mediante el cual el poder se centra en la posesión de tierras, ¿ya? El feudalismo es igual o se traduce en que el poder lo tiene quien posee mayores extensiones de territorio, ¿ya? Muy bien. Entonces, los reyes aprovechan la crisis del feudalismo para poder retomar su poder, dice, y este proceso de surgimiento se aceleró en el Renacimiento, con profundas transformaciones en los mecanismos del gobierno y en el ejercicio del poder. Este proceso estuvo respaldado por una nueva clase social. Ajá. Surge para este entonces una nueva clase social, conocida como burguesía, ¿ya? ¿Por qué por qué se le llama a esta nueva clase social burguesía? Porque son personas que viven en los burgos o ciudades, ¿ya?
y que se van a dedicar principalmente al comercio. Se van a dedicar principalmente a la actividad comercial y producto de esa actividad comercial van a empezar a adquirir riqueza, ¿ya? Van a empezar a adquirir riqueza. Entonces, el Estado moderno poseía identidad, estaba organizado y el poder estaba centralizado, ¿ya? Su formación tuvo variadas consecuencias a nivel político, como la formación de monarquías absolutistas y monarquías parlamentarias, ¿ya? Entonces, van a surgir no solamente monarquías absolutistas, sino también monarquías parlamentarias. ¿Y a qué nos referimos con esto? Como les había dicho al inicio, una monarquía absolutista es aquella monarquía que va a tener un control absoluto de todo, ¿ya? Control absoluto. Y una monarquía parlamentaria va a ser un gobierno en el cual va a estar la figura del rey, pero el rey no tiene poder absoluto, sino que el rey tiene que seguir las disposiciones que mande el parlamento, ¿ya? El parlamento es quien tiene el poder y el parlamento es quien decide y el rey sigue lo que el parlamento le diga, ¿no? Muy bien, continuamos. Dice, absolutismo. Es la definición, dice, es la denominación de un régimen político. Ajá, aquí está el concepto, ¿ya? Es un régimen político, ¿ya? Un periodo histórico, una ideología y una forma de gobierno. ¿Ya? Vamos a subrayar todo esto, ¿ya? Un régimen político, un periodo histórico, una ideología y una forma de gobierno, ¿ya? Propia del antiguo régimen, caracterizada, ajá, ¿cuál es la característica de este tipo de gobierno? La característica es que el poder político del gobernante, en este caso del rey, no está sujeto a ninguna limitación, o sea que no tiene límites, ¿ya? No está sujeto a ninguna limitación. Solamente hay un límite, la ley divina. Pero bueno, la ley divina, o sea, es algo, no es algo concreto, ¿ya? Entonces, el absolutismo es un poder ilimitado, ¿ya? Ser absolutista el absolutista es aquella persona que tiene el poder total, el poder ilimitado, ¿ya? Muy bien. Definición. La monarquía absoluta es un tipo de gobierno, ¿ya? Eso también subrayamos. Un tipo de gobierno, ¿ya? O de organización política en la cual una persona concentra todo el poder, ¿no? Como el mismo nombre lo dice, absoluto. ¿Ya? Es absoluto, o sea, todo, lo controla todo, ¿ya? Dice, negando espacio para otras instituciones independientes o para la división de poderes, ¿no? En una monarquía absoluta no hay división de poderes, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en una república y tenemos la República del Perú tiene división de poderes, ¿no? Está el poder ejecutivo, el legislativo, ¿no? El judicial, ¿no? Y también hay otras instancias, ¿no? Como la Junta Nacional de Justicia, la Junta de Fiscales Supremos, o sea, una serie de instituciones, las cuales cada una tiene poder y tiene sus propios ámbitos de injerencia, ¿ya? En una monarquía absoluta no pasa eso. En una monarquía absoluta, una sola persona, que es el rey, concentra todo el poder, ¿ya? Tiene poder legislativo, tiene poder ejecutivo, tiene, o sea, tiene poder ilimitado, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a subrayar esto, ¿ya? No hay espacio, se niega el espacio para otras instituciones independientes o para la división de poderes. No hay división de poderes, ¿ya? La monarquía absoluta fue una forma de gobierno que usaron los monarcas para asegurar que el poder no se dividirá entre varios estados, ¿no? Esferas o poderes, y de ese modo asegurar que la persona a cargo será la única responsable de tomar las decisiones. Si bien siempre han existido diversas formas de este tipo de gobierno, incluso hasta la actualidad, sus orígenes se encuentran en el siglo XVI, pero el periodo de mayor desarrollo de esta forma de gobierno, dice,
fue durante la segunda mitad del siglo XVII y el siglo XVIII, especialmente en Francia, con Luis XIV y sus sucesores. ¿Ya? Entonces, todo esto que acabo de leer ya tiene que ver con los orígenes de una monarquía absoluta. El caso especial lo tenemos en Francia. ¿Con quién? Con el rey Luis XIV. ¿Ya? Con Luis XIV, ¿ya? Ya. A ver, ¿qué características son de una monarquía absolutista? Lo que le estaba comentando, ¿no? El rey concentraba todos los poderes, ¿ya? ¿Qué otra característica? Su poder se justificaba por ser de derecho divino, ¿ya? Estaba la creencia de que el rey gobernaba porque tenía el derecho divino de gobernar. Dios lo había puesto en ese poder, ¿ya? El monarca nombraba a los magistrados, administraba justicia y dirigía la política exterior, o sea, hacía todo. Su gobierno estaba respaldado por instituciones que lo asesoraban y ejecutaban sus órdenes. Estas formaban parte de la estructura administrativa del gobierno, ¿ya? Muy bien, entonces estas son algunas características de una monarquía absolutista, ¿ya? Bien, acá tenemos algunos acontecimientos históricos en esta línea de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, se habla del descubrimiento de América en 1492, se habla de la elección del Papa Julio II en 1503, se habla de Lutero, ¿no? Recuerden que Lutero, Martín Lutero, es el monje agustino que va a iniciar la reforma protestante, ¿ya? En 1543, Copérnico propone el sistema heliocéntrico. Esto es importante porque Nicolás Copérnico va a ser un importante astrónomo, ¿ya? Que va a proponer una figura del universo que hasta ese momento no se conocía o no se tenía en cuenta, que el Sol, que el sistema planetario solar o que los planetas tenían como centro el Sol. Y antes se pensaba que la Tierra era el centro, ¿no? Que la Tierra era el centro y que todos los planetas y el Sol giraban en torno a ella. Copérnico va a decir que esto no es así. Al contrario, la Tierra es un planeta más que gira alrededor del Sol. Y claro, eso para nosotros puede parecer algo obvio o puede parecer algo que no tiene ninguna relevancia, pero para este entonces es muy relevante porque eh, se creía que la Tierra era el centro por un tema religioso, ¿no? Si Dios nos ha creado, si Dios ha creado este planeta, la Tierra, y nos ha creado a nosotros, es porque somos los más importantes. Y si somos los más importantes es porque nosotros somos el centro. Nosotros somos el centro y todos los demás planetas giran alrededor de nosotros, porque nosotros somos importantes. Entonces, estas ideas de Copérnico prácticamente van a golpear la vanidad del ser humano, ¿no? Porque ya no somos el centro. El centro es el Sol. Nosotros somos un planeta más, ¿ya? Muy bien, continuamos. La Iglesia Católica convoca al Concilio de Trento. Ya, bueno, este concilio se convoca con la intención de hacer frente a la reforma protestante. Bien, tenemos a personas conocidas como teóricos del absolutismo. ¿A qué nos referimos con teóricos del absolutismo? Son personas que con sus ideas van a defender, ¿ya? Con sus ideas van a defender esta forma de gobierno, ¿ya? Con sus ideas van a defender esta forma de gobierno. Por ejemplo, está Jean Bodin, Thomas Hobbes, ¿ya? Y Jacques Bousset, ¿ya? En este caso, Jean Bodin, en su obra, ¿ya? Dice, en su obra, Los seis libros de la República, sostenía que un rey debía gobernar sin necesidad de un consentimiento ajeno. ¿Ya? Esta persona creía que un rey, por el hecho de ser rey, tiene que gobernar sin necesidad de estar esperando permisos de nadie. Favor, ¿verdad? Es un rey, no tiene que esperar servicio de nadie. ¿Ya? Su obra se llama Los seis libros de la República. ¿Ya? Esta es la obra de Jean Bodin.
Las, los 6 libros de la República. Uy, ¿qué pasó? Ya, ahora creo que me lagié por un momento. Ya, muy bien. Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, ¿ya? Para los que hayan leído en algún momento la Biblia, sabrán que Leviatán es un ser bíblico, es un personaje bíblico, perdón, ¿ya? Leviatán. Dice, Hobbes propuso que las naciones prosperan bajo una monarquía no porque tengan un príncipe, sino porque le obedecen. Thomas Hobbes también está a favor de este tipo de gobierno, ¿no? De que no, que un rey tiene que gobernar, ¿no? Y una nación obediente es una nación próspera, o una monarquía, digamos. ¿Ya? Las naciones prosperan bajo una monarquía porque son obedientes. Y Jacques Bousset va a considerar que la monarquía era la forma de gobierno más natural, ¿no? Va a decir que la monarquía es una forma de gobierno natural, ¿no? Es lo que debe ser, es natural. Y bueno, también decía que esta forma de gobierno era sagrada, ¿no? Y por ser sagrada y divina es absoluta, ¿no? Entonces, supuestamente en los reyes está la imagen de Dios, ¿no? Se creía eso, pues, ¿no? Obviamente era falso, ¿ya? Muy bien. Nueva política económica, ajá, el mercantilismo. Surge una nueva política económica que es el mercantilismo. ¿Y qué cosa es el mercantilismo? Vamos a ver. Dice, el mercantilismo es un sistema económico. Entonces, primer punto, la definición. Es un sistema económico. Dice, ¿en qué se basa este sistema económico? Este sistema económico se basa en el desarrollo del comercio y la exportación. ¿Exportación de qué? De mercancías, pues. Y es por eso que se llama mercantilismo, ¿ya? Sus doctrinas fueron desarrolladas en el siglo XVI y XVIII en Europa. Para el establecimiento del mercantilismo se requería de un Estado fuerte, ¿ya? Que pudiera tomar las medidas necesarias para regular la economía. Se consideraba que la prosperidad de cada nación, ajá, vamos a subrayar esto, se consideraba que la prosperidad de cada nación estaba vinculada por el capital acumulado, ¿ya? Por esta, que a su vez estaba representado por la acumulación de metales preciosos como el oro. Recuerden la clase pasada, perdón, la clase anterior, la clase de historia del Perú, ¿no? El tema de la acumulación de metales preciosos, ¿ya? Porque es más o menos en este mismo contexto. Muy bien. Entonces, eh, estas son las características de una monarquía absolutista, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno absolutista debe proteger su propia economía, su propia industria, ¿no? Y por eso el día de ayer, cuando estuvimos viendo en Historia del Perú la monarquía española, por ejemplo, concentraba el monopolio, ¿no? ¿Recuerdan que estuvimos viendo el monopolio comercial? Que las colonias podían comerciar con la corona y la corona con las colonias, pero las colonias no podían comerciar con ningún otro país, ¿ya? Solo con España. Ya, esto está en relación con eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, elementos que conforman el Estado moderno. A ver, el Estado, la burocracia estatal, que vienen a ser los funcionarios que trabajan para el Estado, la hacienda pública, que viene a ser como el Ministerio de Economía, ¿no? Y el ejército profesional, ¿ya? Digamos que el Estado moderno se basaba en estos 3 puntos, ¿ya? Una burocracia estatal, que vienen a ser los empleados del gobierno, la hacienda pública, que viene a ser el Ministerio de Economía, por así decirlo, ¿ya? Y el ejército profesional, ¿ya? Porque todo reino necesita un ejército que lo defienda, ¿ya? Muy bien, continuamos.
Ah, ya. Entonces, ahora lo que nos toca es resolver las preguntas, ¿ya? Lo que nos toca es resolver las preguntas de la actividad, ¿ya? Listo. Muy bien, vamos a comenzar, ¿ya? Ya, dice, la primera pregunta. El Estado moderno tiene sus orígenes en el actual país de... Ajá, esto lo habíamos visto, no sé si recuerdan. Dice, el Estado moderno tiene sus orígenes en el actual país de... Ya, vamos a ver. Por aquí lo habíamos visto, la definición del Estado moderno. ¿Ya? Me parece que por aquí lo vimos. El Estado moderno, el Estado moderno. ¿Ya? Por acá está en Francia, a ver, ¿dónde está acá? Ya, muy bien. Ya. Recordemos que el Estado moderno, ¿ya? Con todas las características que va a tener, ¿ya? Va a tener como, digamos, punto de origen, ¿ya? En Francia, ¿ya? Aquí está. Francia, acá está. Ujú. Sí. Entonces, aquí la respuesta va a ser Francia. Continuamos. Dice, forma de gobierno propia del antiguo régimen. A ver, A, democracia, B, talasocracia, C, absolutismo, D, aristocracia, E, timocracia. Vamos a ver esas opciones y qué significa también cada una de ellas, ¿ya? Por ejemplo, una forma de gobierno propia del antiguo régimen. A ver, democracia. Tengamos en cuenta que la democracia es casi reciente, por así decirlo, ¿ya? Es reciente. La democracia es aquella forma de gobierno en la que el pueblo elige su gobernante, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, la democracia no corresponde al antiguo régimen, ¿ya? La talasocracia. Bueno, en este caso, la talasocracia tiene que ver con una forma de gobierno eh, relacionada, ¿ya? Perdón. ¿Ya? Talasocracia viene a ser una forma de gobierno relacionada con el dominio marítimo, ¿ya? El dominio de la navegación, por así decirlo, ¿ya? Talasocracia. Por ejemplo, la cultura chincha, ¿ya? Tranquilamente puede ser una cultura talasocrática, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenían un dominio marítimo, tenían un dominio sobre la navegación, ¿ya? Entonces, ya, en este caso no corresponde, ¿ya? No corresponde al antiguo régimen una talasocracia. Ajá, absolutismo. Ya, efectivamente. El absolutismo es una forma de gobierno propia del antiguo régimen. ¿Ya? Absolutismo. Y bueno, aristocracia, tengan en cuenta que la aristocracia es una forma de gobierno en la cual, digamos que los que tienen el poder son los que, digamos, los más preparados, ¿no? ¿Ya? Eh, exacto, ¿no? Los más preparados, los que saben más, los que son más cultos, ¿no? Supuestamente un gobierno aristocrático es porque está gobernado por las personas que son, digamos, de familias importantes, ¿no? No necesariamente cultos, sino de personas que tienen, pues, ¿no? Cargos, ¿no? De nobleza o personas que tienen, pues, ¿no? Que destacan por ser, de familias, pues, ¿no? Acomodadas, ¿no? ¿Ya? Y en este caso, la última que dice timocracia, ¿ya? Es un sistema político, ¿ya? Donde el poder lo ejercen quienes tienen riqueza. O sea, un gobierno de los ricos, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, nos quedamos con la opción C. Pasamos a la siguiente. Dice, teórico del absolutismo que consideraba la monarquía como la forma de gobierno más natural, sobre todo si es hereditaria.
Ya, en este caso, habíamos visto, ¿no? Que era el tercero, ¿verdad? El tercer exponente, Jacques Bousset, ¿ya? Él decía que la monarquía era la forma más natural de gobierno y que era sagrado, ¿no? Y bueno, sí, era sobre todo hereditario, ¿no? Ya. En este caso es aquí, Jacques Bousset, la opción D, ¿ya? Muy bien, continuamos. Dice, mayor exponente del mercantilismo. Ya, aquí, por ejemplo, habíamos visto que el exponente del mercantilismo estaba un señor, este de acá, ajá, acá está, en esta parte, miren. Esta doctrina tuvo a Jean-Baptiste Colbert, ¿ya? Como su mayor exponente. Entonces, la opción es la B, Jean-Baptiste Colbert, ¿ya? Continuamos. Sistema económico que se basa en la acumulación de metales preciosos. Eso también lo habíamos visto ayer. El mercantilismo, ¿ya? Todas estas demás palabras no son términos inventados, son términos que existen, ¿ya? Pero que en este caso no están relacionadas con la respuesta, ¿no? Sobre todo este punto de acá, que es keynesiano. O sea, keynesiano tiene que ver más que nada con la economía propuesta por John Maynard Keynes, ¿ya? Pero él es, digamos, todavía no es su época, ¿ya? Muy bien, continuamos. Dice, máximo exponente del absolutismo europeo. Ajá, es un rey francés. Aquí lo habíamos visto. Es Luis, en esta parte. Ajá, en esta parte de acá. Aquí lo habíamos visto. Luis XIV. Aquí es Luis XIV, ¿ya? Rey de Francia. Continuamos. La hacienda pública actualmente se equipara con el ministerio de... Ajá, esto lo dije hace un momento en la clase. A ver si estuvieron atentos. Hacienda pública, a qué era similar o a qué era equivalente en la actualidad? ¿Recuerdan? A ver si lo pueden decir o en el chat lo pueden escribir. Economía. Ajá, muy bien, efectivamente. Hacienda pública actualmente se equipara con el Ministerio de Economía. Ujú. Sí, muy bien, Mirexi. Ya, continuamos. La base que fundamentaba el poder absoluto del rey era, ajá, la bendición del Papa, el concepto del derecho divino de los reyes, la existencia de clases sociales, la igualdad de poder entre Papa y reyes y la elección solamente de los nobles. No, la base que se fundamentaba para el poder absoluto del rey era que él tenía derecho divino, ¿ya? Que era la imagen de Dios, ¿ya? Que el rey tenía que gobernar por derecho divino, porque Dios así lo quería, ¿ya? Dios así lo quería, supuestamente. Continuamos. Dice, grupo social que desde el siglo XVII hace prevalecer sus intereses en Europa. Ajá. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de un nuevo grupo social que vivía en los burgos y que se dedicaba al comercio? En este caso, estamos hablando de Burgués. los burgueses. ¿Burgués? Ajá, exacto, muy bien, los burgueses, ¿ya? ¿De dónde viene la palabra? Estas personas vivían en los burgos, ¿ya? Los burgos eran, digamos que, así se llamaban anteriormente las ciudades, ¿ya? Europeas sobre todo, ¿ya? Los burgos, ¿ya? Estas personas que vivían en las ciudades o burgos se dedicaban al comercio, empezaron a acumular riqueza, al acumular riqueza acumularon también poder, ¿ya? Muy bien, continuamos. Dice, los condes, duques y marqueses son integrantes de A, el Estado llano, B, alto clero, C, bajo clero, D, la nobleza de sangre, E, la nobleza de toga.
Bien, vamos a ver cuáles De son la sus nobleza opciones de y lo sangre. que significa, ¿ya? Ya, a ver, compañera dice la nobleza de sangre. Ya, vamos a ver en primer lugar a qué nos referimos con esto, ¿ya? Aquí está hablando de una forma de organización social, ¿ya? Propia de la monarquía francesa, ¿ya? Tengan en cuenta que para este tiempo, ¿ya? Eh, por ejemplo, ¿no? Así como estuvimos viendo en Historia del Perú, que el virreinato se conformaba, pues, ¿no? Por indígenas, mestizos, españoles peninsulares, criollos, ¿no? Ya. Igualmente, la sociedad francesa tenía su propia división social, ¿ya? Entonces, los condes, los duques y marqueses, ¿ya? Van a ser integrantes de un grupo social, ¿ya? De la monarquía francesa. Por ejemplo, cuando hablamos del Estado llano, ¿ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del Estado llano? Cuando hablamos del Estado llano, no hacemos referencia eh, a aquella parte de la sociedad conformada por los campesinos, los comerciantes, artesanos, ¿no? El Estado llano viene a ser la población, por así decirlo, ¿ya? El Estado llano viene a ser la población. Y bueno, los condes, duques y marqueses no están en el Estado llano, porque en el Estado llano está la gente común y corriente, por así decirlo, ¿ya? El alto clero, ¿ya? Tiene que ver con los curas, pues, ¿no? ¿Ya? El alto clero tiene que ver con los curas que tienen cargos de importancia, ¿no? Como obispos, arzobispos, cardenales, ¿no? Personas que están, digamos, por encima de otros sacerdotes, pero por debajo del papa, obviamente, ¿no? El bajo clero vienen a ser, pues, los padres, no sé, tipo párrocos o frailes, ¿no? Que vivían, digamos, que no tenían un cargo tan ostentoso, ¿no? Y bueno, en este caso, los condes y duques, ¿ya? Pertenecían, como bien mencionaba su compañera, a la nobleza de sangre, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con nobleza de sangre? Eh, es porque condes, duques y marqueses eran cargos que solamente correspondían a la nobleza, ¿ya? Y que se transmitían de manera hereditaria. Si tú querías ser un conde, un duque o un marqués, tenías que ser necesariamente familiar de una persona noble, ¿ya? Muy bien. Entonces, esas son las respuestas a las 10 preguntas, chicos, ¿ya? Luego hay unas actividades, ¿ya? Que tienen que desarrollar en su cuaderno y bueno, y una tarea, ¿no? Chicos. Bien, entonces eso lo resuelven y lo suben al grupo de tareas. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Ah, bueno, no sé, ¿tienen alguna consulta, duda, queja, sugerencia? ¿Ninguna? ¿Hambre, sueño? Sí, Profesor, ya tomó asistencia. sí, sí. Ahora la vuelvo a tomar, ¿no?